Dice la palabra del Señor. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pueden tomar asiento, hermano. Bueno, un gozo poder ver a varias personas que no los conozco, pero sí he podido tener algo de que he escuchado de ellos. Sé que está por allá atrás el cuñado de Raúl. Que Dios te bendiga, que la palabra de Dios obre como debe hacerlo en todos nosotros y que pueda ser de edificación para tu vida. Hermanos, bueno, el domingo pasado algo explicamos, pero antes de comenzar a exponer la palabra es ¿por qué ahora comenzamos a leer la palabra parado? Porque estamos en reverencia delante de nuestro Señor y es la palabra de Dios. Y por eso de eso es de lo que habla justamente el último versículo. El temor de Dios es reverencia, por amor, por obediencia, por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Por eso es que comenzamos y todos los domingos, recuerden, vamos a estar leyendo la palabra parado. ¿Sí? Ahora sí, nos estamos encontrando en los últimos versículos, no de la carta de Romanos, no, todavía falta un montón, pero en los últimos versículos ¿de qué, Leo? De justamente lo que Pablo comienza hablando desde el capítulo 1, versículo 18 en adelante, de la culpabilidad del hombre. Y eso es lo que Pablo comienza ahora a explayar y a exponer un poco más. Pablo no ha mostrado cuál es la condición del ser humano, y la condición del ser humano dice que es totalmente corrupta. No hay nada bueno. Nos ha hablado del pagano inmoral y del pagano moral. También nos ha hablado del judío inmoral y del judío moral. ¿Recuerdan? Capítulo 1 empieza hablando de ese pagano inmoral y moral también que se creen. Después comienza a hablar del judío moral. Y el domingo pasado nos habló directamente al judío. Y absolutamente nos ha estado diciendo la palabra que nadie, pero nadie se va a escapar del juicio de Dios. Todos estaremos ante el juicio de Dios. Hoy va a tocar versículos que la verdad son palabras fuertes. Son palabras fuertes. Son palabras que estoy seguro que muchos de nosotros hemos luchado contra esas palabras. Y vamos a ver por qué luchamos contra eso. Hay muchas personas que al escuchar estas palabras dicen, no, yo no soy eso. Yo soy una persona buena, yo me considero una persona buena. Y es más, a veces nosotros usamos expresiones de esa cuando conocemos a una persona y decimos, esta persona, decimos así, este dicho, es un pan de Dios. Esta persona es buena. Es más, si usted va a un psicólogo, el psicólogo le va a decir que usted es una persona buena.
que todo el entorno de su alrededor y la situación que lo que pasa, eso lo hace malo. Pero nada está más lejos de la realidad de lo que la palabra de Dios dice. Y por eso debemos volver al versículo 4 del capítulo 3, donde dice, sea Dios veraz y todo hombre, no escucho, estoy muy sordo. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahora también nosotros entendemos que no somos perfectos, que tenemos debilidades, que luchamos contra eso, que luchamos con las tentaciones. Pero en un punto nosotros no llegamos a entender en su totalidad de lo horrible que somos. Y he orado desde que empecé a preparar el mensaje hasta esta mañana, que el Señor pueda darnos el entendimiento, que prepare nuestro corazón para que podamos ver en profundidad lo horrible que somos. Pero que no nos quedemos ahí, sino que utilicemos lo que Juan Calvino dice, que veamos esa cortina oscura, negra, pero que ahí hay una perla que brilla. Mis hermanos, uno cuando lee este texto y respecto a todo lo que venía diciendo, podemos ver que las personas, comparándonos con otras, son extremadamente horribles, decimos nosotros. Pero nosotros también estamos en esa masa. Yo sé que todos ustedes muchos lo conocen porque hace poquito salió ya, no recuerdo cuántos, si fueron una o dos, no me acuerdo los años, de lo que pasó esa situación en Villa Gesell, donde un grupo de jóvenes saliendo del boliche asesina a otro joven, pero encarnizado. Luego se hace un juicio. 2 familias se destruyeron, varias familias se destruyeron. Esos jóvenes, cuando yo lo escucho en el juicio, seamos honestos, ¿qué esperábamos todos nosotros? ¿Que le dieran libertad? Que fueran condenados. ¿Y qué más esperábamos? Fueran culpables a perpetua por lo que habían hecho. Todos esos jóvenes, cuando tuvieron la palabra, pidieron perdón. Ahora tengan eso en mente para cuando lleguemos al final. En esta mañana podemos dividir estos versículos en 3 puntos. Los primeros del versículo 9 al versículo 12, viendo la acusación de estos condenados. Luego del versículo 13 al versículo 17 vamos a estar viendo la conducta de los acusados. Para terminar en el versículo 18, ¿cuál es el motivo de todo eso? Pero antes de comenzar a exponer cada versículo, mis hermanos, quiero dejar que todo lo que vamos a estar leyendo ahora y más adelante, del versículo 21 en adelante, estos son justamente los versículos en el cual debemos evangelizar. Justamente son estos. Conocer esto en esta mañana y lo que Dios le pueda hablar en la semana a ustedes también, es como debemos evangelizar. Presentar esa tela negra, presentar la condición, presentar cuál es la radiografía del ser humano, para luego presentar esa perla que brilla. Y que ahí está la salvación. Versículo 9, volvemos a leerlo para empezar a exponer. ¿Qué pues? Comienza diciendo el apóstol Pablo. La Nueva Versión Internacional comienza diciendo, ¿a qué conclusión llegamos? La Biblia de las Américas dice, entendemos que, ¿qué pues? ¿Y qué quiere decir Pablo con esa primera pregunta? ¿Qué pues? A todo lo que ya venía diciendo desde el versículo 18 en adelante, es como diciéndole ahora, a ver, si queda algo de duda o si queda algo todavía en su corazón de que son buenos, de que son mejores,
de que son capaces, de que son perfectos, por eso Dios los llama, los escoge. ¿Qué pues? Déjenme decirle algo más para concluir. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Diciéndole que se necesita más testimonio de Dios lo que vengo diciendo. Ok, le voy a exponer algo más. Pero Pablo no lo dice de una manera sarcástica o horrible, sino con mucho amor pastoral hacia la iglesia que le está escribiendo. Recuerden que le está escribiendo a la iglesia de Roma. El apóstol Pablo le dice, ¿qué pues? Bueno, ahora escuchen. Y hace otra pregunta. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Ese pronombre nosotros en el cual Pablo se está refiriendo, hay varios comentarios, varias opiniones. Hay algunos que dicen que le está diciendo a los judíos, somos nosotros, incluyéndose Pablo como judío, somos nosotros. Es más, la Nueva Versión Internacional dice, somos nosotros los judíos, ya pone la palabra ahí. Pero viendo el contexto inmediato de lo que Pablo ya viene hablando y lo que va a seguir hablando y a quién le está escribiendo, mi opinión es que él está hablando justamente a los cristianos. ¿Por qué? Porque Pablo nunca se identifica con los judíos con la palabra nosotros. Eso es primero. Segundo, ya Pablo le viene hablando a los judíos, ya le habló al judío moralista, le habló al judío el domingo pasado de lo que escuchamos, y ahora se está dando vuelta y hablando a la iglesia de Roma que está compuesta por gentiles y judíos, y sabemos que el pecado está ahí, y se da vuelta y le dice ahora a la iglesia, ustedes, somos nosotros, y él se incluye, ¿somos nosotros mejores de que ellos, que los que yo vengo hablando? No, de ninguna manera. Es como que Pablo está diciendo, ¿acaso nosotros los cristianos somos mejores que las personas que están afuera? Y yo sé que puede haber un corazón diciendo, sí, por supuesto. ¿Fuimos salvados porque somos de una élite superior? ¿Porque sabía que yo lo iba a escoger? Porque tengo una capacidad intelectual brillante. Porque mi carisma es excelente. Porque me llevo bien con las personas. Pablo le está diciendo, ¿somos nosotros mejores que ellos? Y Pablo ahí nomás automáticamente da la respuesta y dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Esa palabra justamente que está hablando acá, que ha acusado ya tanto a judíos como a gentiles, es una palabra que está usando como si fuera un término legal, justamente en un juicio. Cuando estemos frente al juicio, ¿usted cree que va a haber una fila que va a decir judíos, gentiles y cristianos? Es todo aparte. Mis hermanos, esa palabra que está usando acá el apóstol Pablo, diciéndole de ninguna manera, pues ya hemos acusado. En el griego esa palabra es hupo, H-U-P-O, hupo. Y significa encontrarse bajo el poder, el control, la autoridad de algo o alguien que nos gobierna. Nosotros los argentinos nos encontramos bajo el gobierno de Milei, de un presidente. Lo que él dice debemos cumplir y obedecer. Eso está diciendo. Nosotros nos encontramos bajo el gobierno del pecado. Hermanos, todos estamos bajo el gobierno de pecado. Y muchas veces hemos escuchado justamente que somos gente buena que a veces hacemos cosas malas, pero no es lo que dice la Escritura. Ya lo hemos dicho muchas veces.
La Escritura dice que somos malos, que a veces hacemos cosas buenas. Fíjense que no está diciendo el versículo, no dice que todos cometemos pecados como si fuera algo incidental, como, metí la pata. No, ¿qué dice? Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo el pecado. No es que somos pecadores y por eso peco. No, mis hermanos. Es que peco porque soy pecador. Estamos bajo el dominio del pecado. En otras palabras, como que Pablo le está diciendo, fíjate cuál es tu rey. Fíjate cuál es tu rey. ¿Qué es lo que está gobernando en tu vida? Obviamente que si cuando estemos evangelizando o compartimos la palabra de Dios con un incrédulo, ¿qué nos va a decir ese incrédulo? Que no, él nunca se va a ver así. Él nunca se va a ver así. Él jamás se va a ver pecador. Él jamás se va a ver como una persona que está bajo ese dominio. No es algo que a ella le florece o a él le florece porque fue una situación. Grité o me enojé porque vino una persona y me dijo tal cosa. No, tú gritaste porque tú eres un pecador. Tú estás lleno de ira. Eso es lo que está diciendo la palabra. Lo que pasó en esa situación o en esa charla fue un motivo en el cual tú manifestaste lo que eres, un pecador. Mis hermanos, lo que está diciendo Pablo acá es que el pecado actúa a través de nuestra voluntad. Cuando nosotros hacemos algo, lo hacemos porque lo queremos hacer. Y eso es como que nos da una sensación de libertad, como que yo tengo libertad. Por eso usted cuando habla con un incrédulo y específicamente con personas que están bajo el pecado de la homosexualidad, ellos te dicen, no, yo soy libre, yo hago lo que quiero hacer. No, tú no eres libre. Tú estás haciendo, sí, exactamente eso porque tú eres eso. Tú no tienes una libertad, tú estás esclavo al pecado. Mis hermanos, entendamos que el pecado es altamente destructivo. Cualquier cosa que hace en un estado natural una persona está dirigido siempre por un principio pecaminoso. Pero ahora eso nos tiene que llevar ya a reflexionar que nosotros como cristianos, si hacemos algo, debemos examinar nuestro corazón, cuál es la motivación de eso, de lo que hago. Y eso es lo que va a seguir diciendo más adelante. Cuando nosotros nos ponemos frente a la justicia de Dios, vemos que estamos totalmente cortos, que no tenemos nada. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y escuchen ahora. Porque Pablo va a empezar a hablarle y a decirles palabras fuertes, pero no porque eran sus palabras. Pablo le va a empezar a decir, mire, no le voy a decir mis palabras, le voy a decir lo que ustedes tienen en su mano, leen, estudian y vienen estudiando siempre, le voy a decir eso, le voy a decir la palabra. Y desde el versículo 10 hasta el versículo 20 son todos versículos y versículos y versículos que ellos tenían del Antiguo Testamento. En esa época el Pentateuco. La mayor parte son de los salmos. Y entonces Pablo ahora le va a decir, no, ya no van a tener excusa. O sea, yo lo que le voy a es repetir palabras de la Biblia.
Así que si ustedes se molestan, ustedes se enojan, ustedes se airan, se están enojando contra Dios, no contra mí. Es contra Dios. Si ustedes dicen, no, eso no es verdad, ¿contra quién van? Contra el Señor, porque es lo que el Señor dijo en su palabra. Y fíjense, le empieza a decir, como está escrito. ¿Vieron? Es algo que ustedes ya conocen. Como está escrito. No hay justo ni aún uno. Wow. Pablo le está diciendo a esta iglesia para que vean que todo lo que yo vengo diciendo del versículo 18 no son palabras inventadas, sino lo que esa escritura dice, no hay justo ni aún uno. Y lo que estamos viendo desde este versículo hasta el versículo 12 es el carácter del acusado. Escuchen, no hay justo ni aún uno. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Se dieron cuenta el lenguaje que Pablo está usando en 3 versículos? Un lenguaje universal. ¿Qué está diciendo? No hay justo. Que sigue diciendo, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno. Y tal vez si en su corazón está diciendo, no, yo conozco a personas que hacen buenas cosas. No se me adelante que ahí vamos a llegar. Pablo está trayendo ahora con estos versículos del versículo 10, que no hay justo ni aún uno, el Salmo 14. Pero también el Salmo 53, porque son como gemelo al Salmo 14. Pero el Salmo 14, para aquellos que lo anotan y después lo estudian en su casa, Salmo 14 del versículo 1 al 3, y escuchen lo que dice. Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y déjeme decirle esto, nosotros, Iglesia Corán Deo de Mendoza, no somos la excepción. Estamos dentro de esa masa. No somos justos. Pero mis hermanos, esto que está expresando el apóstol Pablo, esa condición moral, se ve desde el principio, mis hermanos. Si usted va a Génesis, capítulo 3, vemos la caída. Capítulo 4, no pasó mucho tiempo. Capítulo 4 ya vemos el primer homicidio. Caín matando a ver. Y eso está diciendo el apóstol Pablo. Y es más, en el versículo 6, 2 capítulos más adelante, capítulo 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres, eso incluye toda raza, hombres, era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente que... ¿Se dieron cuenta lo que dice la Escritura? ¿Cómo era el pensamiento de estos hombres? Continuamente, ¿qué? El mal. Mis hermanos, las Escrituras nos está diciendo que nosotros es continuamente el mal. Si tú y yo a veces no pensamos mal, es porque Dios está obrando en tu vida. Dios ha obrado en tu vida y te lleva al arrepentimiento. Si Dios no estuviera en tu vida, tu pensamiento sería continuamente el mal. Pero acá hay algo que siempre nos sucede y que cuando leemos esto, que no hay justo ni a uno, no dice, ¿en serio no hay personas justas? No, la Escritura dice que no hay ni siquiera uno.
Pero cuando vamos al Antiguo Testamento vemos a personas que se le llamaban justa. Job es una de esas personas. ¿Pero por qué lo llamaban justa? Porque comparado con otra persona, era más justa. Pero vamos a dejarlo al final lo que Job responde respecto a eso. Y eso es algo que nos pasa, que siempre nosotros nos estamos comparando con otra persona y a raíz de eso nosotros nos vemos buenos, nos vemos justos. Y es posible que yo vea a algunas personas, con algunos tengo más contacto, pero viendo a esas personas yo digo, sí, esta persona es, comparado a esos chicos de rugby, esta persona es buena. Yo estoy seguro que mirándolo a ustedes comparado con Hitler, ustedes son buenos. Pero ¿saben qué es, mis hermanos? Que nosotros vamos a ser juzgados no según el estándar de otra persona, sino el estándar de Dios. Y cuando tú te comparas con el estándar de Dios y tú vas a la Escritura, tú te debes someter y humillar sabiendo de que tú eres horrible y que lo que necesitas es el infierno, pero la misericordia de Dios está ahí. Eso es lo que tiene que ver el cristiano, eso es lo que tenemos que ver nosotros. Una vuelta compartiendo con una persona, justamente él me decía que yo soy bueno. Y yo le decía, sí, yo sé que acá dentro de todas estas personas tú eres una persona buena. Y él me decía, ¿viste? Pero ahora vamos a lo que Dios dice. No, vamos a lo que Dios dice. Y ahí dime si tú eres bueno. Él me respondió, sí, delante de Dios no voy a ser bueno. Bueno, es que ese es el estándar. Ahí tú te tienes que medir. No hay justo ni aún uno. ¿Y saben qué es lo triste? Que también hay personas que dicen, yo no soy pecador. Mis hermanos, cuando escuché eso, y fue de una persona que se congregaba a la iglesia en la cual asistían, y el Señor venía ya hablando a mi vida respecto a esto, yo dije, wow, no soy pecador. Y Él me dio su argumento, no mato, no tengo vicios, soy un buen hijo, trabajo. Y yo le dije, ¿amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza? Sí. ¿Y amas a tu prójimo como a ti mismo? Y él me dijo, no, eres un pecador. Porque eso son lo que el Señor manda. Él resumió todos los mandamientos en eso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y amarás a tu prójimo con el mismo amor que tú te tienes, lo vas a amar. Ahora yo hago esa pregunta, ¿estamos libres de pecado? Mis hermanos, el hombre se ama tanto a sí mismo, tanto a sí mismo, que él se ama con toda su fuerza, con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente. El ser humano, mis hermanos, somos ególatras. Somos egoístas y somos orgullosos. Somos idólatras de nosotros mismos. Yo siempre lo he dicho, si nos paramos frente al espejo, nosotros nos daríamos besos. Excelente. Lo que salió de acá es algo perfecto. Esa es la condición del hombre. En vez de hacer nosotros las cosas para la gloria de Dios, para que las luces se enciendan sobre Él siempre, aunque no lo necesita, pero se encienda para Él, nosotros hacemos todo para nosotros, para que las luces se enciendan sobre nosotros. Para que me miren a mí, para que vean lo que yo hago, cómo soy. Mis hermanos, cuando yo leía esto, yo decía, pero yo soy cristiano desde chiquito.
Desde chiquito me llevaron a la iglesia. Desde chiquito yo estuve en la iglesia. Tengo una familia cristiana y me decía el Señor, y no eres justo. Pero si yo, no, con misericordia el Señor me decía, no pienses así. Mírate que tú eres horrible y que necesitas a un Salvador. Eso lo hace brillante, el Salvador. No pienses que porque has venido a la iglesia desde chiquito o eres de una familia cristiana desde chiquito, y es más, siempre lo digo, vienes a una iglesia bíblica, listo. Eso es todo lo que necesito. Eso es lo que pensaban los judíos también. Eso es todo lo que necesito. No. Tú necesitas a Cristo y refugiarte en Cristo. Es posible que algunos luzcan mejor que otras personas. Es posible. Y se ve y se nota. Que no parezcan tan malas. Pero en nuestro estado natural, mis hermanos, porque eso es por la gracia de Dios, nosotros seríamos totalmente igual o peor que Hitler. O que estas personas, estos jóvenes que mataron a ese chico. Nosotros seríamos peor. Y acá voy a tomar un ejemplo que lo leí de un pastor que creo que nos va a ayudar a entender. Dice que yo nunca he andado en eso. Me da un poco de cosas. Me olvidé el nombre ahora, pero eso estaba haciendo tiempo. Los cruceros, dice que hay un crucero, choca el crucero y se empieza a hundir. Toda la gente que iba ahí, había una parte de la gente y quedaban para llegar a tierra unos 1000 kilómetros. Y toda la gente se tira, algunos agarran bote, pero habían algunos que no sabían nadar y tratan de sobrevivir, se hunden y mueren. Pero había otros grupos de personas que ya más o menos la tienen clara para nadar y empiezan a bracear y hacen unos 60 metros, se cansan, se hunden y se mueren. Pero ahora justo ahí va un nadador profesional. Y cuando ve que se está hundiendo, él se tira, empieza a bracear, hace 70 kilómetros, se cansa, se hunde y se muera. La pregunta es, ¿hay alguno de los tres o de todo eso que esté más ahogado o más muerto? Están todos iguales. Algunos llegaron más lejos que otros, pero están todos igualmente muertos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hay algunos que pueden caminar, que uno dice que estamos moralmente un poquito más corregido, pero está diciendo, tú estás muerto igual, tú necesitas de un Salvador. Y eso que tú estás caminando ahora es por ese Salvador, no por ti. Es por la obra que ese Salvador ha hecho en tu vida, no por ti. Lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, sáquense del centro, ustedes no son el centro. Miembros o hermanos de iglesia bautista, reformada, corandeo, no somos el centro es Cristo. El centro es Cristo. Y todos estamos en la misma condición, por eso es tan el apóstol Pablo repetitivo, no hay justo. ¿Saben qué significa esa palabra no hay? No hay. No hay justo, ni aún uno. Todos estamos en la misma condición. No importa cuán moral, cuán decente eres, cuán religioso eres, todos nos encontramos bajo el dominio del pecado. Pero déjenme ya empezar a comenzar a mostrar esa perla en todo eso oscuro, esa perla, porque en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, nos habla de que ahí hay un solo justo, uno solo, y es Cristo. Ahora el hombre no solamente es universalmente malo, sino también es ignorante espiritualmente. Fíjense en otra vez el Salmo 14, versículo 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, a alguien que buscara a Dios.
El Señor miró a ver si había alguien que buscara a Dios y el apóstol Pablo dice, versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y déjeme decirle algo, hace 15 años, cuando leí este texto y lo estudiaba, yo le voy a decir que puse una objeción ahí. ¿Cuál fue esa objeción? Yo dije, acá hay uno, yo te busqué. Y el Señor con amor me decía, tranquilo, sigue leyendo ya, tranquilo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre no tiene la capacidad para conocer la verdad de Dios. No la tiene a la capacidad para ver la verdad de Dios. El hombre puede entender muchas cosas, el hombre incrédulo natural puede entender muchas cosas, pero no a Dios. Y es más, los incrédulos saben que Dios es poderoso. Sí. Y sobre todo que Dios es amor. Esa es la palabra que más repite. Saben también que Dios es justo, pero es más tolerante. Pablo está diciendo, no, pero no hay nadie que entienda a Dios como debe ser entendido. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18 dice lo siguiente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Escuchen lo que le está diciendo. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cómo tienen el entendimiento? Entenebrecido. Ajeno ¿de qué? De la vida de Dios. Por eso le decía, hay personas que sí saben de Dios y son incrédulos y usted le habla y saben que Dios es trino, como le decía, poderoso. La pregunta es, ¿pero eso lo lleva a obedecer a Dios? ¿Tener el conocimiento te lleva a obedecer a Dios? Es una pregunta. ¿Tener el conocimiento te lleva a obedecer a Dios? Hermano, no. ¿Pero cómo le no? Los demonios dicen que ellos lo conocen y temen al Señor, pero siguen siendo demonios. Porque el tema es conocer y obedecer eso que yo conozco. Es conocer y obedecer. No hay quien entienda y escuchen, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Y yo sé que usted puede decir, sí, pero yo he visto a personas que ellos han entrado a la iglesia y que ellos se acercan al Señor, ellos lo buscan al Señor. Pero luego ha pasado que no lo he visto más. A lo mejor algo le pasó dentro de la iglesia, a lo mejor, y empezamos a buscar preguntas. Hermano, en el siglo XIII, Tomás de Aquino dio en el clavo. Bueno, anteriormente también Agustín de Hipona, pero Tomás de Aquino dijo, si es verdad que hay personas que buscan a Dios y entran a la iglesia, porque ellos buscan las bendiciones de Dios. La mayoría de nosotros llegamos por problemas, por situaciones, puede ser económico, de salud, de matrimonio. Y que cuando se soluciona eso, porque Dios tiene bondad y misericordia, me olvido de Dios. Venía por eso. Por eso el apóstol Pablo dice, no hay quien busque a Dios. Nosotros no tenemos esa libertad para buscar a Dios. No la tenemos. El pecado nos quitó esa libertad. Cuando Adán pecó y cambió la verdad por la mentira, la verdad ya no es parte de nuestra naturaleza caída. Por eso el domingo pasado nos decía la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es su esencia.
Eso brota desde adentro. Eso está dentro de nosotros. La verdad no es parte de nosotros. ¿Y qué tiene que pasar entonces? Cristo tiene que venir y cambiar eso desde adentro. Transformar eso completamente. O sea, sacar ese corazón de piedra y poner uno de carne. Voy a seguir con los ejemplos para que entendamos esto, mis hermanos. Para que entendamos esto. Porque el hombre natural es así. Ahora, ¿por qué nosotros, aquellos que están en Cristo, marcan esa diferencia, podríamos decir? Es por esa obra que hizo el Señor en nuestros corazones, nada más. No hay nada más que eso. Es esa obra que hizo Él en nuestras vidas. Y acá voy a tomar el ejemplo para que los niños también escuchen, porque lo aprendí de ellos, de mis hijas, mientras iban a estudiar. Hay animales que son herbívoros y hay animales que son carnívoros. ¿Qué come el herbívoro? ¿Qué come el herbívoro? A ver los niños. Planta, pastos, hierbas. ¿Y el carnívoro? Carne. ¿Usted ha visto alguna vez algún herbívoro comer carne? No. Porque ¿cuál es la naturaleza de ese animal? Comer plantas. ¿Y del carnívoro comer plantas? No. Porque ¿cuál es su naturaleza? De comer carne. Nuestra naturaleza era pecar continuamente, no estar bajo la verdad. Y si hay algo que hoy está usted haciendo diferente, es exclusivamente por la obra de Dios en su corazón. Nada más. Nada más. Esa persona que dice que no hay quien busque a Dios y que ahora está sometida bajo la voluntad de Dios es porque Dios ha obrado en su corazón. Y ahora esa persona lo que hace es buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios. Mateo 6:33. Dios se convierte en el foco central de su vida. Es Dios y nada más que Dios. Él es la fuente de todas las cosas que gira alrededor mío. Él es el principio, Él es el final y nada más que Dios. Ahora busca a Dios de verdad. Y de verdad significa que yo leo la palabra, voy a la oración y empiezo a obedecer su voluntad. De nada sirve ir a la palabra, ir a la oración, seguir siendo igual. Si eso pasa y sigue siendo igual, déjeme decirle algo, no hay una verdadera conversión. No eres cristiano. No eres cristiano. ¿El cristiano es perfecto? Ya lo hemos dicho, no. Pero el cristiano debe santificarse y esa santificación es progresiva. Progresiva, pero constante, constante. Mortifica el pecado, lucha contra el pecado. Se ve y se dice, yo soy horrible. Este pensamiento que tengo es de una persona soberbia y orgullosa, no una persona cristiana que tiene amor. Pero ¿qué hacemos? No, es que lo que yo estoy pensando y lo que yo estoy diciendo, es porque esta persona es, no, eso no, eso no. Nadie puede hacer cosas en un plano de ser una persona natural. Nadie puede hacer nada, nadie puede buscar a Dios, nadie puede humillarse ante Dios, nadie puede ir en arrepentimiento, al menos que Dios haga la obra por medio del Espíritu en cada uno de nosotros. Es la única manera. Él tiene que hacer la obra en nuestros corazones. Él tiene que hacer la obra en nuestros corazones. Eso es un milagro extraordinario. Y si tú estás en Cristo, yo podría decir que hoy en la mañana tú eres un milagro. Yo soy un milagro. Por la obra de Dios. Porque la inclinación del hombre natural, lo dice Pablo justamente en la carta de los Filipenses, capítulo 2, versículo 21, ¿cuál es? Que siempre busca lo suyo propio. ¿Se dieron cuenta que somos ególatras? Somos egoístas. Siempre busca lo suyo propio.
Por eso sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sigue citando el Salmo 14, versículo 3. No hay ni siquiera uno. ¿Qué dice? ¿Cuántos se desviaron? ¿Algunos? No, todos. Porque el hombre siempre elige su propio camino. Y el camino que siempre elige es para alejarse de Dios. ¿Y por qué elige su propio camino? Y porque el hombre busca su propia satisfacción. Esto es lo que me hace sentir feliz. Siempre están los deseos carnales, los deseos terrenales. Pero en Dios está la verdadera libertad. Y Él es quien suple nuestra necesidad espiritual. Pero el hombre siempre es, no, lo que yo quiero, lo carnal. Ahora yo sé que puede salir diciendo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero yo conozco a personas que encima no son cristianas y que hacen cosas buenas. Y eso es verdad. Eso es verdad. Pero recién lo decía, cuando la Biblia habla de buenas obras, no se trata únicamente de lo que hacemos. Escuchen bien, una buena obra no es lo que hacemos solamente. No es la acción. Si usted ve una persona con necesidad, se enteró que un vecino está pasando necesidad de ropa con los niños, y usted recoge ropa, va y la lleva, ¿eso es una buena obra? Pregunta, ¿eso es una buena obra? Sí, eso es una buena obra. Si usted ve una persona grande, mayor, una abuelita cruzando acá la costanera en la semana, tenemos reunión de oración y vienen todos caminando los hermanos y ve a una señora mayor cruzando la costanera y usted la ayuda a cruzar hasta el otro lado. ¿Eso es una buena obra? Tal vez, diría yo. Todo lo que yo acabo de nombrar es tal vez, porque la motivación lo cambia todo. ¿Qué tal si yo vi a la señora mayor o yo vi que esa persona, ese vecino está pasando necesidad y yo voy y llevo ropa porque quiero que ellos vean que yo como cristiano hice algo bueno? O enfrente vive el pastor, entonces el pastor me va a estar observando que yo fui a hacer una buena obra. ¿O qué tal si yo pequé, me siento mal con el Señor y voy a aplacar esa culpabilidad haciendo esa obra? ¿Se dieron cuenta? La motivación lo cambia todo. ¿Es bueno ayudar a esa persona mayor a cruzar la calle? Claro. Pero ¿qué tal si lo hago con el mismo corazón? Que las otras personas vean lo que yo hago. Mis hermanos, toda buena obra, palabra buena obra, es exclusivamente cuando yo lo hago para glorificar a Dios. No hago para promoverme a mí mismo. Es para glorificar a Dios. La motivación del corazón lo cambia todo, la intención lo cambia todo. Mis hermanos, escuchen Tito, capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios y escuchen, pero con los hechos los niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mis hermanos, ¿qué está diciendo acá? Que tú cuando haces una buena obra, pero la motivación no es la gloria de Dios, déjeme decirle algo, en el juicio eso se va a tomar como un pecado. En el juicio se va a tomar como un pecado. Cuando tú haces una buena obra y no es para la gloria de Dios, se toma como un pecado. Porque la motivación no fue la gloria de Dios, fue tu propia gloria.
Y el pecado ha dañado tanto, mis hermanos, que Pablo sigue diciendo, y escuchen ahora, porque el pecado ha dañado tanto que empieza a hablar ahora el apóstol Pablo de la condición del ser humano en el hablar. Escuchen. Versículo 13 y 14. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspide o de víbora hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Pero la palabra del Señor nos dice que de la abundancia del corazón habla la. O sea que cuando yo estoy hablando, como dice acá, hay largo veneno, no es que solamente de mi boca. ¿Dónde está? Está acá. Lo que yo estoy haciendo es sacando eso. Estoy mostrándome lo que yo soy. Sigue diciendo las palabras del Señor, dice en Mateo 12, 34 y 35. De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. El mismo Mateo capítulo 15, versículo 18 dice, lo que sale de la boca, del corazón, sale. En los Proverbios dice, capítulo 10, versículo 31 y 32, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos, ¿qué es lo que habla? Perversidad. Y voy a estar nombrando muchos versículos. Proverbios 15, capítulo 2, perdón. Proverbios 15, versículo 2 y versículo 28. Dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Y estos versículos que está nombrando el apóstol Pablo acá en Romanos lo saca del Salmo capítulo 5, versículo 9. Y escuchen, porque no hay sinceridad en lo que dicen, destrucción son sus extrañas, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonja. Lo que quiere decir el apóstol Pablo acá es que nuestras conversaciones revelan cosas muy preocupantes. Y que lo que sale de nuestra boca sale de nuestro corazón. Hermano, seamos honestos, a todos nosotros nos molesta y nos duele cuando nos mienten, ¿sí o no? Cuando nos traicionan, cuando nos critican, a todos nosotros. Ahora yo hago una pregunta como lo hice hace un tiempo. ¿Jamás has hecho eso? Si yo dijera, levanten la mano, ¿quién no ha mentido, quién no ha criticado? ¿Nunca hemos hablado mal de nadie a nuestras espaldas? Dice uno de los comentaristas, usamos nuestras palabras para mentir y proteger nuestros intereses y al mismo tiempo dañamos los intereses de los demás. Pero es que, Leo, yo cuando hablo de esta persona es porque digo la verdad de lo que esta persona es. ¿Qué estamos haciendo ahí? Justificando nuestro pecado. Justificando nuestro pecado. Mis hermanos, sepulcro abierto es su garganta. Esta lengua que tenemos nosotros, Santiago lo dice, que es totalmente dañina. Es totalmente dañina. Y eso daña nuestras relaciones interpersonales, sigue diciendo, versículo 15 al 17. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Bueno, ahí sí, ahí estoy libre en eso, porque yo jamás he matado a nadie. No soy violento, o no soy violenta. Yo le hago una pregunta, ¿estás seguro de eso? ¿Estás seguro que tú no eres como
lo que el apóstol Pablo está describiendo acá? ¿Estás seguro que no has cometido ningún homicidio? Pregunta, ¿estás seguro? Porque ya lo hemos dicho, mis hermanos, y Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22, lo vuelvo a repetir. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero, ahí hay un pero que siempre nos marca la Biblia. Yo digo que cualquiera que se enoja contra su hermano, listo. Listo, si tú en tu conciencia, en tu corazón estaba diciendo yo no soy ningún homicida, pero ahora está diciendo cualquiera que se enoja contra su hermano, sí, pero eso no es homicida, escuchen, será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo, imbécil, bueno para nada, estúpido, quedará expuesto al infierno de fuego. Hermano, Jesús está diciendo que un corazón airado contra otra persona a tal punto de querer hacerle daño física o verbalmente ya es un homicida. Ya es considerado un homicida. Puede ser que tal vez tú no le pegues, tú no lo maltrates físicamente, pero cuando tú ya sueltas tu lengua, tu garganta, tu veneno para herir a otra persona a tal punto, mis hermanos, de decirles palabras denigrantes, palabras irónicas, palabras hirientes, para descargar toda tu ira y tu enojo, ya eres culpable de homicidio. Vuelvo a preguntar, ¿estás libre? ¿Estás libre? Voy a hacer otra pregunta que yo me la hacía. Cuando alguien te confronta con tus pecados, con tus ídolos, o cuando alguien se interpone entre tus deseos, ¿cómo reaccionas? ¿Reaccionas con humildad? ¿Reaccionas con sencillez? ¿Reaccionas humillando y reconociendo para ir al arrepentimiento? Ahora se están dando cuenta, mis hermanos, cuál es nuestra condición. ¿Se dan cuenta que somos horribles? ¿Se dan cuenta que somos un grupo de pecadores sentados acá en esta mañana escuchando la palabra que por la obra de Dios nos trajo hasta acá? Porque si no estaríamos en nuestra casa sentaditos, tomando mate, viendo fútbol. Por la obra de Dios. Y vayamos cerrando todo lo que está diciendo el apóstol Pablo. Escuchen. Porque quiero que lean otra vez el versículo 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y escuchen, y no conocieron camino de paz. Porque aquellos que no tienen al Señor Jesucristo no tienen paz. No tienen paz. No tienen paz. Cuando Cristo no ha obrado en su vida, no tienen paz. Y siempre tratan de buscar el mal, el mal, el mal, el mal. ¿Cuál es ese motivo? ¿Por qué es eso? Versículo 18. Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. El apóstol Pablo está repitiendo el Salmo 36, versículo 1. Y esa es la condición del ser humano. Eso es lo que nos muestra Pablo. Nos está mostrando la universalidad del pecado, sino ahora lo que nos está mostrando es la raíz de todo eso. ¿Cuál es? Que no hay temor de Dios. Y hay personas que este temor lo toman como miedo, porque saben cuál es su condición y el pecado y empiezan a ver cómo ellos actúan y toda su maldad y le empiezan a tener miedo, ¿saben? Y yo entiendo, eso es obvio. Saber que le espera el infierno.
Pero no es de ese temor que está hablando acá el apóstol Pablo. Ese temor que está hablando acá el apóstol Pablo nos habla de un temor reverente ante el Señor. Escuchen lo que dice Proverbio 1:7, muy conocido. El principio de la sabiduría es el temor al Dios. Y sabiduría no es que, uy, qué conocimiento tiene esa persona. No, eso no es sabiduría, sino aplicar ese conocimiento a nuestra vida. Eso es una persona sabia. ¿Escucharon? Sabiduría no es que, uy, qué inteligente, qué conocimiento, sino que ese conocimiento sea aplicado a su vida. Y eso diríamos que persona sabia. Vive conforme a la voluntad de Dios. Lo que él absorbe, lo aplica. No hay temor de Dios, es que no toman a Dios en cuenta en su vida. En nada, en ningún área de su vida. Y nosotros debemos entender, mis hermanos, porque la Escritura es clara, que nosotros somos criatura y Él es el creador. Toda nuestra vida debe girar bajo ese principio. Él es Dios, creador, y yo criatura. Me debo someter a lo que Él dice. Esa palabra temor es justamente una actitud mental, reverencial, correcta ante Él. Tiene que ver con adorarlo, tiene que ver con obedecerlo y apartarse del mal. Hay un salmo, no recuerdo si era el 130, no lo anoté, pero me estoy acordando ahora, que justamente dice, tú eres un Dios que debe ser temido porque en ti hay perdón. ¡Wow! Él es un Dios perdonador y debe ser temido, debe ser reverenciado, debe ser obedecido a lo que Él dice. Y ese es el problema de todo lo anterior que el apóstol Pablo viene hablando desde el versículo 18 hasta ahora, diciendo toda esa condición, todo ese manto negro que yo acabo de presentar, todo ese diagnóstico de la raza humana que no adora, que no se somete, que no obedece, que se ama a sí mismo, que tiene sus labios que engañan, que tienen veneno como víbora. Todo eso que viene diciendo el apóstol Pablo es porque no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Pero ahora de toda esa tela negra, de todo eso oscuro, de toda esa radiografía que acaba de presentar de la raza humana, en el versículo 19 en adelante, nos va a mostrar esa perla que brilla. El apóstol Pablo ya habló de la culpabilidad del hombre, ahora va a empezar a hablar de la justificación. Va a empezar a hablar de ese perla brillante del Evangelio. Nosotros no teníamos salida ninguna. Ninguna. Por nuestros propios medios no teníamos salida. Porque la palabra de Dios es clara. Dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, con una voluntad esclavizada al pecado. Y Dios fue quien vino a salvarnos y quitó ese corazón de piedra. Por eso, mis hermanos, déjenme decirles algo. Debemos recordar todos los días nuestra condición. Para no ser un moralista, para no ser un religioso, sino para ser cristiano. Recordar mi condición todos los días para ver la luz del Evangelio que brilla. Si tú estás en Cristo, si tú eres cristiano, recuerda estas palabras. Recuérdate todos los días en tu mente lo que tú eres. Pero ahora si tú te sientes también justo, déjeme que vayamos a Job.
Y si tienen para buscarlo, acompáñenme en Job capítulo 9. Job capítulo 9. El hombre que decíamos que se veía justo, decía el Señor, en comparación con otros hombres. Pero ahora recuerde la historia de Job. Job estaba pasando por todos los pecados todas las situaciones que le habían pasado, de perder todo. Y él no había hecho nada. Y uno podría decir, es justo. Es injusto. Pero ahora escuchen a Job lo que dice, capítulo 9, versículo 15. Aunque fuese yo justo, él mirándose de que por qué estaba pasando todo eso si él no había hecho nada. Aunque fuese yo justo, no respondería, antes habría de rogar a mi juez. Hermano, si usted lee todo el capítulo 9 de Job, usted se va a dar cuenta que Job entiende más de lo que muchos nosotros debemos entender. Job está diciendo, no, yo sé que no he hecho nada malo, pero yo no soy justo. Yo no he hecho nada, pero sí, yo merezco esto porque estoy ante el juez, el creador, el que me dio todo, el que me dio vida. Yo no merezco nada. Pero ahora fíjese en el versículo 33, porque dice él, ¿no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos hablándole a Dios? Esto es hermoso. Porque Job está diciendo y ahora nosotros podemos entenderlo y responder, sí, ese árbitro que puso la mano entre el hombre y entre Dios es Cristo. Él es el único puente en el cual nosotros podemos ahora acceder. Es Cristo, ese es el Evangelio. Esa es la perla brillante del cual Pablo nos va a seguir hablando. Hermano, recién le hablaba de estos chicos que estaban en el juicio y se pararon y pidieron perdón. ¿Qué pasa si el juez se para y frena todo el juicio y dice, los chicos pidieron perdón, déjenlo en libertad? ¿Qué diríamos nosotros? Eso es injusto. Porque ellos hicieron una maldad. Solo con arrepentirse nomás. Alguien tenía que pagar eso. Y eso es lo que pasó con nosotros. Alguien tenía que pagar y ese fue Cristo. Isaías 53, 4 lo declara el Evangelio extraordinario. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero él fue llevado al matadero, y como delante de sus trasquiladores enmudeció y él no abrió su boca. Si nosotros recibimos a veces un castigo, un palo o algo que no hablen, nosotros hablamos más. Nosotros somos horribles. No hay ni siquiera uno bueno. No crea que porque está en esta iglesia, de una iglesia sana, usted es una persona justa. No, es Cristo, solo Cristo. Y esa es la perla a la cual tú tienes que ir todos los días. Recordar tu condición y ir a Cristo. Ver tu condición y ir a Cristo. Él es lo único. Él te dio vida, Él te trajo aquí. Tú eres un milagro de Él. Solamente de Él. Y eso es lo que nosotros debemos ir y manifestar y ser fiel a la hora de predicar. Cuando estemos evangelizando, sea fiel a la hora de predicar, mostrándole cuál es su condición. Y ahí llevarlo a Cristo. Solo a Cristo. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno.
porque sabemos que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Todos nos descarriamos, todos nos desviamos, pero ahí estás tú, mostrando tu compasión, mostrando tu